Y el país integra. Saludos cordiales, comentarles que hasta la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional llegaron los principales dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Cuál fue el motivo? Pedir que se fiscalice el proceso de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación. A propósito de esto, Franklin Casicana, dirigente de Educación de la CONAIE, mencionó algunos inconvenientes que han tenido luego que no se ha instalado esta secretaría y de la misma manera ha pedido que se pueda dar prioridad al Consejo Plurinacional en torno a esta secretaría. Esto fue lo que mencionó. 9 de abril del 2021, conforme dispone el decreto 671 del 10 de febrero del 2023 y el acuerdo interinstitucional Mineduc-CEIBE 2022-001 de fecha 3 de agosto del 2023. Ha pasado tantos años, pese a que existe esta normativa donde establece con claridad que el sistema de educación intercultural bilingüe es una entidad autónoma, administrativa, técnica, pedagógica y financiera. Sin embargo, hasta el momento no se ha evidenciado, no han logrado pragmatizar este derecho. Es por ello que decimos a esta comisión y a los asambleístas que integran esta comisión que en su potestad fiscalizadora de sanción establezcan lo que correspondan a todas las autoridades que representan estas 5 carteras de Estado. Así también, señores asambleístas de esta comisión, respetuosamente y con su venia nos permitimos hacer observaciones y propuestas al sistema, al informe de la subcomisión para fiscalizar el estado de institucionalización del sistema de educación intercultural bilingüe, incluida la enseñanza del idioma quichua y demás lenguas originarias en los siguientes términos. Primero, en el informe no consta que se haya fiscalizado lo referente a lo técnico pedagógico, es decir, lo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde manifiesta que el currículum de la educación intercultural bilingüe, entre otras cosas, debe fomentar la soberanía epistémica, fortalecer las identidades culturales, aplicar las lenguas ancestrales, idiomas y dialectos en el proceso de educación intercultural bilingüe, saberes y prácticas socioculturales ancestrales de conformidad con cada entorno social, cultural, geográfico y ambiental. El currículum de educación intercultural bilingüe no cumple con los preceptos técnicos y legales indicados, ya que el actual currículum es una copia del currículum nacional y no un currículum propio de educación intercultural bilingüe, conforme dispone la ley. ¿Esto pasa por qué? Porque la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe no ejerce la autonomía que establece la ley. Contrario a la ley, se pone a órdenes del Ministerio de Educación. Por ello, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, al no haber cumplido con la normativa, esto es, el ofrecer una educación de calidad, con pertinencia cultural, en sus propios ámbitos culturales y usando las lenguas indígenas propias, viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos y nacionalidades, considerando además que estos grupos son grupos de atención prioritarios conforme establece el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, y así también el artículo 44 de la misma norma suprema establece que son los niños tienen en este caso el interés superior del niño que debe ser garantizado. Del currículum propio intercultural bilingüe depende la calidad educativa, ya que mediante este instrumento se debió y se debe construir materiales didácticos, capacitar a los docentes, evaluar a los estudiantes. De ello, de lo que manifestamos, nace 2 preguntas que solicitamos respetuosamente a esta comisión, se exija respuestas claras y precisas. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe ha creado el currículum intercultural bilingüe propio, conforme determina el artículo 92 de la ley. La segunda pregunta, ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe para mejorar la calidad educativa
pero esto conforme al currículum intercultural bilingüe propio. Frente a ello, proponemos lo siguiente, que en el informe proponemos que en la hoja de ruta que la subcomisión ha generado en la respectiva mesa técnica se incluya con el respectivo tiempo para que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe desarrolle y cree el currículo propio intercultural bilingüe. La segunda observación y propuesta lo hacemos en el siguiente término y decimos que en el informe no consta que se haya fiscalizado lo referente al derecho de participación y toma de decisión de los pueblos y nacionalidades como titulares de derechos colectivos en el proceso de institucionalización de la autonomía de la CEIBE. Conforme determina el artículo 1 de la Carta Magna, que declara que el Ecuador es un Estado plurinacional, esto implica que el reconocimiento de las nacionalidades indígenas como entidades históricas, ancestrales, territoriales, políticas, jurídicas, epistémicas, culturales y espirituales. El artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares y garantizarán los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales. Significa entonces que las comunidades, pueblos y nacionalidades somos titulares de derechos, por lo que debemos entender que el sistema de educación intercultural bilingüe, la etnoeducación, es un derecho colectivo. Esto implica la participación directa de los pueblos y nacionalidades en todo el proceso de formulación, aplicación y evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe. Por medio de las autoridades indígenas, la CEIBE no ha garantizado este derecho, ya que no ha coordinado en absoluto con los gobiernos comunitarios que se encuentran conformados y estructurados en 5 niveles de gobierno. Por lo tanto, no ha existido una coordinación a nivel de gobierno nacional de los pueblos y nacionalidades, no ha existido una coordinación a nivel de gobiernos regionales, no ha existido una coordinación a nivel de gobiernos provinciales, a nivel de pueblo y a nivel de comunidad. Rosa Baltázar, integrante de esta Comisión de Educación, ha mencionado que es importante que se tenga la autonomía dentro de esta Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Ha resaltado que desde la Asamblea se va a hacer este proceso de fiscalización educativos y esas acciones que se desarrollaron han quedado ahí en el congelador y hasta ahora no se ha generado material educativo en las lenguas ancestrales. Lo otro que también no tenemos es el tema de la alimentación escolar en las comunidades indígenas. Seguimos con esas galletas duras, con esa leche que está caducada y no garantiza la soberanía alimentaria de nuestros niños. Por eso, incluso los datos estadísticos, la desnutrición infantil que hay en la provincia de Tungurahua. Entonces, son situaciones graves que estamos teniendo. Infraestructura, las aulas educativas interculturales bilingües están cayéndose a pedazos y por ello hoy día es el reclamo. Fruto de toda esta situación es prácticamente la desatención, la falta de atención por parte del Ministerio de Educación del Ejecutivo en cuanto a que no quieren conformar el Consejo Plurinacional. Precisamente los principales de la CONAIE han llegado hasta este lugar para pedirse respeto y se dé autonomía a esta Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Se han detectado varios problemas, uno de ellos se estipula también dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Efectivamente, he solicitado como asambleísta de Pachacuti que se atienda a la autoridad máxima de la CONAIE, nuestro ingeniero Leonidas Isa. Se había pensado desde otros espacios dejarlo para luego de vacancia legislativa y más bien he sido enfática que hoy día se escuche a las autoridades, incluso porque hay varias vulneraciones de derechos. La ley establece la conformación del Consejo Plurinacional. ¿Qué quiere decir? Es una instancia en donde están los representantes de las 15 nacionalidades, pero además indígenas, pero además las nacionalidades que tenemos que ver, incluso los pueblos afros y montubios. Y esta situación no está ocurriendo, no se está conformando el Consejo Plurinacional porque el Ministerio de Educación está enredado en los trámites burocráticos y por ello hoy día queremos que la CONAIE pueda exponer en la Comisión de Educación estas graves falencias y que efectivamente el Ejecutivo se comprometa a través de una hoja de ruta para responder y garantizar los derechos de lo que tiene que ver niños, niñas y adolescentes del sistema de educación intercultural bilingüe.
También comentarles que desde la nacionalidad sigüia del Ecuador se habló a nombre del Consejo Plurinacional de la CEIBE. Han señalado que se tiene previsto que se realice la segunda reunión para elegir a sus representantes, que esto se estipula dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Les saludo a nombre de la Nación Ciber del Ecuador, también a nombre de las nacionalidades, a nombre de los compañeros representantes, delegados oficiales de las nacionalidades ante la CEIBE. Nuestros compañeros no han podido llegar por el tema de la situación geográfica. Ustedes saben en nuestro país cómo está ubicado. La Amazonía cierra tanto la costa. Por eso me han delegado a mí para que yo lleve esta voz de todos los compañeros de las nacionalidades. 15 nacionalidades y 2 pueblos, pueblo afroecuatorianos y también montubios, quienes conformamos el Consejo Plurinacional de la CEIBE. Con todos los antecedentes que hablaron mis compañeros, el presidente de la CONAIE, tanto el presidente de Educación, primeramente quiero manifestar de que el proceso que estamos llevando no es el capricho de ningún dirigente de la CONAIE, puede ser de las nacionalidades, sino es un derecho que se contempla en la Constitución. Y por los justos derechos reclamamos y luchamos para garantizar y sobre todo para que se ejecute lo que está contemplado en la Constitución, en la ley. Muchas veces he venido escuchando de parte del Estado, de parte de las carteras del Estado, que cuando exigimos los derechos que garantizan la Constitución, siempre nos miran que es como estamos politizando por los intereses de la CONAIE. Y no es así, compañeros y compañeras. Cuando hablamos de la Secretaría de Educación Intelectual Bilingüe y la Etnoeducación, estamos hablando de la CONAIE. No podemos pensar que la CONAIE y la CEIBE pueden estar divorciados, porque sin la CONAIE, la CEIBE no puede funcionar, porque la CONAIE es el movimiento indígena que estamos asentados en Ecuador. Pues por eso, compañeros, yo simplemente quiero presentar el proceso, el estado actual de la instalación del Consejo Plurinacional que hemos tenido. Según en el calendario nos compartieron en el noviembre de 2023, que el mes de diciembre era todo el mes para elegir los representantes oficiales, tanto alternas, de todas las nacionalidades y pueblos ante el Consejo Plurinacional de la CEIBE, lo cual se llevó como estaba la cronograma, desde inicio de diciembre hasta finales de diciembre de 2023, se eligió a todos los representantes. Pero sin embargo, desde ese momento hasta el día de hoy todavía no hemos podido instalar. Ahí es la inquietud, el malestar que provoca en las nacionalidades en todo el país, que por qué la ministra o el Ministerio de Educación no convoca ya para instalar como se debe ser el Consejo Plurinacional para poder ya tomar las autoridades, sobre todo para empezar a ejecutar, seguir armando las políticas públicas para fortalecer la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación. Después de las elecciones, el Ministerio de Educación, tanto la Secretaría, se quedó en silencio. Desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, bajo la presión de la CONAIE, de todos los representantes de las nacionalidades, el 9 de julio nos convocaron, ellos también bajo la presión, en los cuales ya queríamos nosotros instalar el Consejo Plurinacional, pero sin embargo con la excusa de que los compañeros de una nacionalidad y tanto del pueblo, 2 representantes no tenían nombramiento aún, bajo esa excusa no logramos instalar, en lo cual quedamos en un acuerdo de parte del Ministerio, tanto del Consejo Plurinacional, en que dentro de una semana, como nuestra responsabilidad como representantes, teníamos que entregar ese documento faltante. Y luego, después de 5 días, tenía que convocar ya la segunda sesión para instalar, lo cual ya han pasado, hasta el día de hoy no se ha convocado. El Ministerio da una excusa de que el 17 de julio, del parte del pueblo montubio, han ingresado un documento, el desacuerdo de su representante legal ante el Consejo Plurinacional de la CEIBE, pero en ese tiempo también fue ya superado. Aquí tengo el documento donde el pueblo montubio ingresa aceptando a los representantes que había desacuerdo interno. El 9 de agosto ingresa nuevamente el documento aceptando que los representantes del pueblo montubio sí están ya solucionados, superaron las diferencias que tienen internamente. Ya pasaron más de una semana desde que ingresaron este documento, hasta el día de hoy no se ha convocado. Entonces, pues compañeros,
Señores asambleístas, frente a esta situación que está pasando a nivel de la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, pues nosotros como titulares de derechos, a quienes representamos nosotros es a nuestras nacionalidades, comunas y comunidades, venimos a presentar esta petición de que de parte de la Asamblea Nacional fiscalice o presione a la Ministerio de Educación para que convoquen ya la segunda sesión donde se puede instalar. Porque según reglamento habla de que en esta sesión tiene que haber un presidente que va a manejar el Consejo Nacional y también el secretario. Entonces ya queremos entrar en esto porque tenemos solamente 2 años. Ya más de mitad del año estamos perdiendo solo esperando que el ministerio nos convoque. Y son algunas de las declaraciones que se están dando aquí en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, en donde, reiteramos, han llegado los principales dirigentes de la CONAIE para pedir se audite la Secretaría de Educación Intercultural, Bilingüe y Etnoeducación. Con esto retornamos. Corape informa.